Bueno, hoy estamos con la licenciada en nutrición Lucía Alba. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Y vos? Muy bien. El otro día me reía mucho porque saliste vos y alguien en Twitter había dicho, no quiero ni mirar la nota porque me comí una buceca. O sea, era como tipo, ay, seguro que peque. Miedo, claro. Hoy hablamos de dieta y composición corporal. Sí. ¿De qué? Una ¿Cómo muestra viene? más de por qué las dietas no funcionan Ah, y bien. todo lo que tiene que ver con la composición corporal. Cuando una persona busca bajar de peso, lo que a uno le dice la lógica es, bueno, modificar hábitos, ¿no? De pronto ir al gimnasio, caminar unos días de la semana, ajustar un poco la dieta, comer más frutas y verduras, dejar la comida chatarra. Pero por alguna extraña razón, solemos pensar que esas cosas no funcionan, que lo que funciona es lo más restrictivo, ¿no? Que hay como esta asociación entre si quiero bajar de peso, Me tengo que tengo que sacrificar. sacrificarme, sufrir, pasar hambre, Sí, sí. ¿no? Entonces es ahí cuando se nos cruzan estas dietas que nos Mágicas. prometen resultados mágicos en poco tiempo y bueno, y allá nos metemos, allá vamos, muchas veces sin saber las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, lo que debemos preguntarnos es, bueno, ¿es bajar de peso a cualquier costo? O mejor dicho, ¿es bajar de peso, es un bajar de peso saludable? ¿O a expensas de qué se da este descenso de peso? ¿No? Y acá entra el concepto de composición corporal. La composición corporal es un término que utilizamos para describir los componentes del cuerpo humano, que a grandes rasgos son dos. Por un lado, la masa grasa y por otro lado, la masa magra. ¿Qué es la masa magra? Es todo lo que no es grasa, ¿no? Lo que queda. Es decir, músculo, agua, huesos, órganos. ¿Sí? Entonces, cuando enfocamos la atención a el número que marca la balanza y nada más, estamos empezando ya con el pie izquierdo. En todo caso, lo que tendríamos que hacer es ponernos una doble meta, que sería bajar la grasa y aumentar el músculo, ¿verdad? O Claro. en todo Que caso, a veces no se ve mantener. reflejado en la balanza. Eso. Que no necesariamente se ve reflejado en un descenso de peso, porque si Claro. estoy bajando una cosa y subiendo otra, no necesariamente estoy bajando de peso, pero sí estoy mejorando mi composición corporal, Claro. ¿sí? Una cosa muy interesante es que músculo y grasa son diferentes, ¿no? Un kilo de músculo y un kilo de grasa se ven distinto. El músculo es mucho más compacto, es mucho más denso. Entonces, yo puedo pesar lo mismo, pero tener una composición corporal totalmente distinta, ¿no? Entonces, si yo bajo grasa y subo músculo, voy a lograr estar más tonificado o más tonificada, que en definitiva tonificar significa eso, significa disminuir esa capita de grasa que hay entre el músculo y la piel para que el músculo aparezca. Claro, como así como pienso en esa gente que hace musculatura, ¿no? Ujú. Como los físico-culturistas y eso que tienen como músculo. 100 kilos o 120 kilos en una persona que trabaja sus músculos, capaz que es un peso que no tiene nada de grasa. Y 120 kilos en alguien que no hace nada, de repente tiene 40 kilos de grasa y no son, y Exactamente. pesan en la balanza, están pesando lo mismo. Va por ahí. Exactamente, exactamente. Fíjate que el sobrepeso en realidad se define no como un exceso de peso, sino como un exceso de grasa corporal. No es lo mismo. Pero no se define en la balanza. No, se define en la balanza, exactamente. Por eso siempre debemos priorizar modificar la composición corporal antes que solo enfocarnos en el peso. Claro. ¿Tá? ¿Qué pasa? ¿Por qué es esto? Porque además lo que muestran los estudios es que cuando uno se restringe las calorías, muchas veces hasta puntos se consumen menos calorías de lo básico mínimo que necesitamos para vivir. Hay una pérdida de peso efectivamente, pero lo que sucede además es que hay una pérdida de masa muscular, más o menos de un 5%. Y lo que es peor es que cuando esta restricción calórica se mantiene, se prolonga en el tiempo, se ve también que hay una disminución en el tamaño de los órganos vitales hasta un 20%. Es decir, la restricción calórica genera una pérdida de peso, pero que va en detrimento de la masa muscular y la masa magra. Fundamentalmente, por ejemplo, la masa ósea, ¿no? Y esto es un problema, Claro que sí. porque perder densidad ósea aumenta el riesgo de sufrir complicaciones, fracturas, por ejemplo. Claro. Y contrariamente, aumentar el músculo, aumentar la masa magra, aumenta la densidad ósea y aumenta la fuerza. Claro. Claro. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso más que Es nada. súper importante lo que decís, porque
a veces uno escucha dietas, puntualmente dietas que te dicen, bueno, come esto, tipo una roja lechuga, un medio cosito de pollo, cosito, y no hagas ejercicio todavía, ¿no? Es como eh, que uno no entendía mucho era por qué no hacer ejercicio. En realidad no puedes hacer ejercicio porque tenés fuerza. Claro. Y ya con eso te estás consumiendo un montón de cosas. Y qué inteligente que es el cuerpo que ataca primero lo otro y no la energía que tiene acumulada. Fíjate qué importante es para los adultos mayores, por ejemplo, esto. Claro. ¿No? Que también hay como una creencia que el adulto mayor no puede levantar peso, no puede tener músculo. Y no, un adulto mayor puede tener tanta masa muscular como uno más joven. Sí, claro. Y esto, fíjate, o sea, todo es lo que previene, ¿no? Y tiene mucho que ver con la movilidad, con la autonomía a futuro. Entonces es muy importante también mantener esa masa muscular en el adulto mayor. Ahora te voy a hacer una pregunta que tiene que ver. Eso cuando es índice de masa corporal, ¿no? Cuando se hace. Entonces, cuando vos lo haces en la balanza solamente y te metes en una revista y decís, bueno, ¿no? Puedo estar calculándolo mal. Claro, A partir de esto que me estás diciendo, ¿no? Claro, porque el problema con el índice de masa corporal es que solamente toma en cuenta el peso y la altura. De hecho, es una operación que se hace dividiendo el peso sobre la altura al cuadrado. Claro. Entonces, un poco eso, el peso elevado no siempre significa un sobrepeso. ¿No? Eso te iba a decir, eso, claro. Un físico-culturista, por ejemplo, va a pesar un montón y el índice de masa corporal, si yo se lo hago y me baso solo en eso, me va a dar como que tiene una obesidad. Y no es así. Exacto. Es que esa persona tiene muchísima masa muscular, pero eso no representa un sobrepeso. Y lo contrario puede pasar también, ojo, porque puede pasar que una persona tenga un peso normal o que su índice de masa corporal sea normal, pero que tenga un exceso de grasa. Claro. Y tenga un músculo muy bajito. Claro, exacto. Por eso hay que poner... ¿Cuántas cosas ponerle? Vos fíjate que al día de hoy, por ejemplo, en sociedades médicas, por el índice de masa corporal, te dicen que no. En trabajos te dicen que no. O sea, y es un cálculo que puede estar perfectamente erróneo a partir de esto que estamos hablando. Exacto. Es la herramienta que por ahora tenemos como más práctica para diagnosticar. En general se ajusta como... Sí. Pero hay casos extremos como estos que estamos hablando donde no sucede. Sí. ¿No? Y además esto de enfocarnos solamente en el número que, como a costas de cualquier cosa, ¿no? Cuando el peso en realidad es tan relativo, el peso que marca la balanza es muy variable. En las mujeres, por ejemplo, cuando estamos en periodo menstrual pesamos más. Claro. Hasta te diría que la humedad ambiente influye en el peso. Sí, claro. A lo largo de un día no pesamos, no diferente, cambiamos el peso. Y si te tomaste, yo qué sé, yo que tomo mucha agua, de repente hay días que me tomo, yo qué sé, yo puedo llegar a tomarme a veces más de 2 litros de agua por día, 3 litros fácil, o sea, son 3 kilos. O Exacto. sea, y esa variación, una luna llena nos hace pesar más porque hacemos retención de líquido. O sea, lo mejor es pesarse en algún tipo de luna, por eso es la dieta de la luna tan famosa, en realidad, porque la luna misma te va haciendo variar en tu peso por el agua que retiene en el cuerpo. Exacto. Fíjate que no... Si recién comiste, no hiciste la digestión, vas a pesar más. Claro. La variación del peso en un día puede tener una diferencia de hasta 3 kilos. Puedo pesar 3 kilos más de noche que a la mañana en ayunas. Sí. ¿No? Y además, el problema de esto, de enfocarnos solo en la pérdida de peso, no solamente tiene consecuencias en la composición corporal, sino en el metabolismo también. ¿Alguna vez escuchaste hablar del metabolismo basal? No. ¿No? El metabolismo basal es la energía mínima que gastamos para vivir. Todas las funciones vitales, la respiración, el latido del corazón, gastan energía. Claro, el cerebro. Exacto. Eso se llama metabolismo basal. Viene a ser la energía mínima que gastamos estando quietos, en reposo. ¿Sí? Entonces, el metabolismo basal está muy asociado a la masa muscular. Cuanto más músculo tengo, mayor es el metabolismo basal, simplemente porque mi cuerpo gasta más energía en mantener ese músculo. Claro. Y viceversa. Cuanto menos músculo, menor es el metabolismo basal. Entonces, si yo no ingiero ni las calorías mínimas para cubrir ese metabolismo basal, lo que va a suceder es que el cuerpo, al no tener energía suficiente, porque no se la doy, va a ir a buscar esa energía a otras reservas, que son básicamente la masa muscular. Claro, que no es la grasa como es lo que uno cree.
Claro. Claro, pues, si no, las reservas siempre son de grasa, de azúcar, o sea, azúcar y harina que se convierte en grasa y el cuerpo va y come eso. Come lo que encuentre. No, no es lo primero que ataca, por Puede ejemplo. haber una pérdida de grasa, pero va a haber una pérdida de músculo y no es lo que También, queremos. claro. Porque Y de después, hueso, que es terrible. Bueno, músculo ni que exacto, hablar, y hueso es aún más terrible. exacto. Y que después realmente recuperar esa masa muscular no es fácil. No es tan fácil como ganar grasa, ganar músculo. Claro. ¿Tá? Es complicado. Este, y ni que hablar de, bueno, las deficiencias nutricionales que puede traer someterse a una dieta de este tipo, ¿no? Porque obviamente si consumimos muy poquitas calorías, no estamos de alguna forma logrando vehiculizar todos los nutrientes que necesitamos. ¿Sabes que yo estaba pensando lo del como el raquitismo, no sé cómo explicarte, pensaba eso, ¿no? Mm, Pensaba cuando un niño como desnutrición, o sea, que tiene que ver con sí, los niños mal sí, alimentados, sí, ¿no? Que tienen como, no hablo en casos extremos, pero a veces pasa ahí. Y que se genera eso, ¿no? Se genera un poco de tan poquito, tan poquito, tan poquito, que estoy atacando exacto. mi propia integridad Exactamente, exactamente. Por eso no es perder peso a cualquier a cualquier precio. costo, ¿no? Y por último, ¿qué pasa? Cuando suponete que vos te sometés a una dieta así extrema, lográs bajar de peso, porque sí se baja peso muy rápidamente, Claro, ¿no? Pero porque uno está perdiendo, básicamente, músculo, se pierde mucha agua también. claro. Aparte el músculo pesa más también. Claro. El músculo retiene agua además, y si yo pierdo músculo, pierdo mucha agua. Claro, De hecho, cuando empezamos una dieta de estas, vamos a ver que orinamos mucho más claro. porque estamos perdiendo mucha agua. Entonces, supongamos que me sometí a una dieta de estas, bajé de peso, perfecto, estoy conforme con mi peso, quiero volver a comer como comía antes, ¿no? Sí. Porque nadie puede vivir toda su No, vida no, no, comiendo no. la mitad de las calorías que necesita. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo vuelvo a aumentar mi ingesta calórica, lo que sucede es que el daño al metabolismo ya está hecho y la composición corporal ya cambió. Claro. Entonces, el cuerpo es tan sabio que todo ese extra de calorías que estoy ingiriendo, si no lo gasto, lo voy a almacenar en forma de grasa. Claro. Y ahí viene el famosísimo efecto rebote que Sí, vemos en rebote. estas dietas, ¿no? El individuo termina ganando peso en un periodo de tiempo muy corto, muchas veces más peso del que tenía Claro. antes de Creo que arrancar. se perdió fue otra cosa. Exacto. Súper interesante. Muchas gracias como Por siempre. favor, gracias a vos.